el profesor Miguel Hernández, en la presentación de su libro Juguetes escénicos para divulgar la ciencia, volumen 1. Quiere eso decir, como se habrán imaginado, que habrá un volumen 2, del que más temprano que tarde tendrá noticias. Hace algunos años, el argentino Enrique Santos Discépolo compuso un tango titulado Cambalache, de cuya letra he extraído una estrofa que a mi juicio ayuda a describir el contexto en el que se mueve actualmente la ciencia y por tanto la cultura. Cito: hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso o estafador. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. Fin de la cita. La pérdida del valor del viejo ideal ilustrado, que ponía la cultura como palanca garante de progreso y libertad, ha dado paso a un creciente desprestigio de la ciencia frente a las voces cada vez más empoderadas de terraplanistas, negacionistas, antivacunas, creacionistas o curanderos ad hoc. Frente al avance de la pseudociencia y de sus predicadores, tenemos la suerte de contar con personas como Miguel, que han dedicado su vida a acercar la ciencia y sus valores a la ciudadanía. Empezó hace ya algunos años dando lecciones magistrales en el aula. Más tarde amplió su horizonte y transmutó la clase en un escenario público para seguir conjugando física, historia, filosofía y teatro en conferencias, coloquios, exposiciones o libros. Hacer divulgación científica es una tarea muy difícil, solo al alcance de personas que posean al menos dos cualidades fundamentales. La primera, un conocimiento profundo y exhaustivo de la materia de la que se habla. La segunda, la habilidad de seducir a un público profano, no especializado, desde el rigor, sin caer en el discurso fantasioso de voceros científicos de diseño. Miguel reúne de sobra esas dos capacidades. Después de su experiencia en Caer no es tan grave, juguete escénico en 4 actos, el autor repite formato y nos presenta hoy Juguetes escénicos para divulgar la ciencia, volumen 1. Con este nuevo libro se adentra en otros aspectos de la física, la ciencia por excelencia, como le gusta decir a él. La publicación en su conjunto es una magnífica lección de historia de la ciencia. El lector o la lectora se sentirán partícipes de una gran obra de teatro por la que desfilan personajes relevantes que escenifican polémicas o conflictos que en la mayoría de las personas se resuelven gracias a lo que llamamos sentido común. Algo que, como verán en el libro, nos suele conducir a falsas conclusiones. ¿Será posible que un cuerpo siga en movimiento sin que actúe permanentemente una fuerza sobre él? ¿Resulta creíble que la caída al vacío de Donald Trump desde el Empire State y el viaje infinito de Vladimir Putin a bordo de un satélite artificial alrededor de la Tierra obedezcan a una misma causa? ¿Cuál es la razón de que no notemos el movimiento de la Tierra si vivimos trepados en ella? ¿Qué factores hicieron más sencillo explicar el movimiento de los planetas colocando al Sol en el centro del universo en lugar de la Tierra? ¿A qué atribuye que los astronautas floten o parezca que no pesan cuando están en la estación orbital? Estas son algunas de las preguntas que puede provocar la lectura de este libro, o lo que es lo mismo, la asistencia a esta majestuosa obra de teatro que nos propone Miguel.
Te animo a que emprendas esta aventura, a que te atrevas a suplantar a Sagredo, a polemizar con Simplicio, a poner en duda las afirmaciones de Salviati, a que le lleves la contraria a Descartes o a Bacon, y a que descubras qué quiso decir el gran Isaac Newton cuando afirmó, cito, si he visto más lejos, ha sido porque me he aupado a hombros de gigante. Fin de la cita. Quiero agradecer a Miguel Hernández que haya decidido continuar escribiendo. Su obra es un regalo para los que nos sentimos fascinados por la ciencia. Para los que no la entendemos sin conocer su historia, y para los que dedicamos nuestra vida a intentar conseguir llevarla a todos los rincones de la sociedad. Al mismo tiempo, le ruego que no deje nunca de jugar a esto de divulgar cultura, y que lo siga haciendo en la Fundación Canaria Brotada de Historia de la Ciencia, en Fundoro, su casa. Esa institución que él ayudó a nacer, a la que hizo crecer y a la que sigue prestando su inestimable colaboración. Su compromiso con ella es inquebrantable. Mi reconocimiento y agradecimiento también al director de Fundoro, Antonio Hernández, por haber decidido editar este libro con el que se ahonda en el cumplimiento del fin fundacional, que no es otro que la promoción y difusión de los estudios relacionados con la historia de la ciencia. A ustedes, amigas y amigos, adelante, déjense llevar y disfruten de la función. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Siempre es un placer escucharte, sobre todo cuando me lanzas tantos elogios. Y por eso te voy a nombrar presentador oficial de todos mis libros. Bien, bueno, antes que nada, muchas gracias por la presencia. Y yo voy a intentar, después de la presentación magnífica de Miguel Ángel, voy a intentar darles unas breves pinceladas de qué es lo que he pretendido yo con el libro y qué es lo que he escrito en él. Bien, observarán en la pantalla, digamos, una diapositiva ahí que casi podríamos decir que es disuasoria para, digamos, comprar el libro y ponerse a leerlo. Ya recuerdan que un autor famoso dijo que desde el momento en que aparecía una fórmula matemática en un libro de divulgación científica, se perdían no sé cuántos lectores. Como yo no sé el número de lectores que voy a tener del libro, esto no me preocupa en exceso. Y en segundo lugar es que no se alarmen que estas fórmulas que he puesto yo ahí son simplemente para contextualizar la obra. En el libro no aparecen estas fórmulas ni se habla de ellas en exceso. Bueno, prácticamente nada, y no aparecen demasiadas matemáticas. Así que en ese aspecto pues puede uno estar tranquilo. Esto ocurre en el volumen 1. En el volumen 2, si sale en su momento, ya les anuncio que sí que habrá matemáticas. Pero bueno, hasta entonces vamos a intentar contextualizar la obra. Bueno, estas fórmulas que ahí aparecen recogen el contenido de las dos grandes unificaciones que se produjeron a lo largo del tiempo y que culminaron a finales del siglo XIX y principios del XX. Son, por un lado, las leyes de la mecánica de Newton, de las que ustedes, pues bueno, conocen, seguro, porque todo el mundo ha oído hablar de lo de fuerza igual a masa por aceleración, y también aparece la ley de gravitación universal. Bueno, en esas primeras fórmulas se condensa o se codifica el contenido de lo que se llama o se conoce como la mecánica clásica. Y el segundo conjunto de fórmulas es el resultado de una segunda gran unificación que se produjo básicamente a lo largo del siglo XIX y que llevó a cabo James Clerk Maxwell.
Esa unificación es la unificación que se conoce como el electromagnetismo. Y en esas fórmulas aparecen entremezclados o unidos y reflejados el comportamiento de los campos eléctricos, es decir, de la electricidad, y de los campos magnéticos, es decir, del magnetismo. Y no solo eso, sino que además esas fórmulas dan origen a la ecuación de ondas, de forma que la propia luz y en consecuencia la óptica pasa a ser también a formar parte de esa gran unificación. De forma que toda la electricidad, todo el magnetismo y toda la óptica quedan codificadas en esas leyes que ahí aparecen. Como ven, digamos, ahí hay una cantidad de conocimiento, digamos, recogido inmenso. Estos son los dos personajes a los que me he referido, Sir Isaac Newton y James Clerk Maxwell. No es que ellos hayan sido los únicos que produjeron esa unificación, pero vamos, ellos son los que la codificaron, la que la expresaron en el lenguaje, como decía Galileo, el lenguaje de la naturaleza, las matemáticas. Bien, el libro en cuestión tiene un índice en el que aparecen, bueno, pues algunos de los temas que Miguel Ángel antes señaló, y ahí aparece recogido el conjunto de ellos. Hay 5 momentos o 5 juguetes escénicos, 5 divertimentos teatrales, y luego hay 3 contextualizaciones, es decir, 3 textos ya no teatrales, cortos, donde se ayuda a desarrollar aspectos que se representan en esos diversos apartados. Bien, el primero de ellos tiene el título de Fuerza y Movimiento. Y en ese primer juguete escénico se pasa de una idea de sentido común que, digamos, yo normalmente en las clases, si alguno de mis alumnos está por aquí lo recordará, les planteaba, y era colocar un objeto en distintas circunstancias y pedirles que dibujaran las fuerzas que actuaban sobre el mismo, sobre esos objetos. Entonces normalmente, digamos, el dibujo de un objeto en distintas situaciones aparece recogido en uno de esos recuadros, en el primero a la izquierda. Y, digamos, en ese divertimento, o en esa representación teatral, lo que se desarrolla es el proceso mediante el cual ese dibujo se transforma en el otro. Es exactamente el mismo que el anterior, pero en él ha desaparecido una de las fuerzas que se pintan normalmente como algo de sentido común, y que refleja el tránsito entre la idea de que todo movimiento requiere un motor, es decir, que para que exista movimiento debe existir una fuerza, a nuestra idea actual de que existen movimientos sin necesidad de que haya fuerza, y que la fuerza no es la causa del movimiento, sino la causa de que el movimiento cambie. Es decir, que la fuerza no está relacionada con la velocidad, sino que está relacionada con el cambio de velocidad, con la aceleración. Bueno, pues en ese divertimento, en ese primer divertimento, de lo que se trata es de este asunto. La segunda de las escenificaciones teatrales tiene que ver con un tema que yo ya traté en extenso, mucho más extenso, en el libro anterior, que se llamaba Caer no es tan grave, y que se refería a un fenómeno tan baladí como el que por qué y cómo caen los objetos cuando uno los suelta de su mano y caen, digamos, libremente. Es decir, es un tema o un divertimento sobre la caída de grave. Y en él pues aparecen esos personajes que ahí están retratados, desde la idea primigenia de Aristóteles, pasando por Galileo, por Newton y terminando con Einstein. Entonces, en esa escenificación teatral se hace un recorrido sobre este asunto de la caída de grave. Un asunto
de enorme entidad, porque tiene que ver, al final, con la estructura del espacio y del tiempo. Es decir, con lo que nos sirve para situarnos en el mundo en el que estamos. Ese es el contenido de la segunda escenificación teatral. Bien. La tercera de las escenificaciones teatrales tiene que ver con un asunto que Miguel Ángel antes señaló, que es en concreto responder a una pregunta que es la siguiente: ¿cómo es que nosotros, estando en la Tierra y estando la Tierra en movimiento, no notamos que nos movemos? En otras palabras, se trata de desarrollar la argumentación que utilizó Galileo para defender el sistema copernicano, es decir, el sistema en el que la Tierra era un planeta que giraba en torno al Sol, frente a la idea aristotélica de que la Tierra estaba inmóvil y que el resto del universo giraba en torno a ella. Digamos, la idea de sentido común era precisamente esa. Es decir, nosotros no notamos ningún movimiento y por lo tanto admitimos, o debíamos admitir, que estamos inmóviles. Entonces, en este divertimento de lo que se trata es, utilizando la argumentación de Galileo en una de sus obras, convencer a los que aún no lo estén de que la Tierra es móvil y que no notamos el movimiento, porque se cumple un principio fundamental que se llama principio de relatividad. Y ese principio de relatividad, digamos, en su momento tuvo una importancia considerable, la sigue teniendo obviamente, y lo único que refleja es sencillamente que nosotros, cuando nos movemos en un dispositivo como por ejemplo un avión en el que la velocidad es constante, podemos hacer exactamente lo mismo que hacemos en tierra firme. Es decir, que si no miramos fuera, no notamos que nos movemos. Esto es un asunto de una importancia considerable que tendrá luego bastante repercusión sobre el tránsito de la física clásica a la física moderna. Pero aquí simplemente lo que se discute es ese principio de relatividad de Galileo. Esta otra escenificación teatral, ¿no?, que lleva por título Controversias filosóficas sobre cómo estudiar la naturaleza, trata de confrontar las distintas ideas que se han ido desarrollando sobre de qué modo tiene uno que intentar explicar el comportamiento de la naturaleza. Y entonces, digamos, en esa confrontación aparecen esos personajes que ahí he representado: Descartes, Galileo, Sir Francis Bacon y Johannes Kepler. Es una discusión, digamos, yo creo que bastante viva, sobre este tema, es decir, de qué forma podemos nosotros entender la naturaleza y en qué lenguaje debemos expresarla. Digamos que subyace también una idea que en esa época era fundamental, y era que todo el mundo admitía en esa época que la naturaleza, el mundo, había sido creado por Dios. Y entonces algunos de estos filósofos, pues en concreto Descartes y Kepler, pretendían haber descubierto el modo en el que Dios había pensado y creado el mundo. Es decir, tenían la ambiciosa pretensión de descubrir los planes del gran arquitecto. Entonces hay una discusión en la que aparece efectivamente el papel que Dios puede jugar en lo que es el conocimiento del mundo. Esta otra escenificación teatral pone en relación dos tipos de movimientos: uno muy prosaico, como es, por ejemplo, las fuerzas, dibujar las fuerzas que actúan sobre un objeto que un individuo agita en una onda, ¿no?, y que describe un movimiento circular. Entonces, lo que se hace es, o lo que yo hacía, es pedir a los alumnos que me dibujaran las fuerzas que ellos creían que existían
cuando un objeto estaba girando sujeto a una cuerda y estaba describiendo un movimiento circular. En este caso, normalmente dibujaban un conjunto de fuerzas que aparecen ahí representadas en el dibujo que les pongo ahí en blanco a la izquierda. Verán que aparecen tres fuerzas, una fuerza que sería la que la cuerda ejerce sobre el objeto, otra fuerza que va en dirección del movimiento y otra fuerza que tira del objeto hacia afuera. Es lo que normalmente se llama como fuerza centrífuga. Bien, entonces este problema se puede poner en relación inmediata con otro asunto que es en concreto el siguiente. Si los planetas orbitan alrededor del Sol, ¿qué fuerzas son las responsables de ese movimiento? Eso nos pone en contacto con la ley de gravitación universal y con la unificación de la que antes les mencioné de pasada, que llevó a cabo Newton. Entonces, en de escenificación teatral, de lo que se habla es de esto, de la física de los movimientos circulares y las fuerzas responsables de las mismas, que tienen que ver con el movimiento de los objetos celestes alrededor del Sol, etc. Este otro divertimento, o esta otra escenificación, tiene que ver con una pregunta que uno puede hacerle, y también yo la hacía normalmente en clase, que era sencillamente, poner alguna imagen como esas que ahí aparecen, en las que se ve a los astronautas en la estación espacial orbital flotando. Y entonces uno coge un objeto ahí flotando en esa estación orbital, lo suelta y el objeto se queda delante del individuo que lo ha dejado libre. Entonces uno puede preguntarse, bueno, ¿por qué flotan los astronautas? Y la respuesta más inmediata suele ser, pues porque no hay gravedad. Claro, uno le hace ver lo siguiente, le dice, ¿a cuánto crees que estará la estación orbital sobre la superficie de la Tierra? Normalmente no saben exactamente a qué altura está, pero bueno, uno le dice, está simplemente a 400 kilómetros. Y sin embargo, la Luna, por ejemplo, está a unas 60 o 70, muchísimas veces más lejana. Y la Luna siente la atracción gravitacional de la Tierra, precisamente por eso rota en torno a ella. Entonces, si la estación orbital está tan próxima, ¿cómo es que no va a haber gravedad? Entonces, responder a esa pregunta es plantearse un tema que aparece, en esta diapositiva reflejado, y es, o tiene que ver sencillamente con lo que pasa cuando uno está en el interior de un ascensor y trata de determinar las fuerzas que actúan sobre uno cuando está ahí, estando el ascensor acelerado hacia arriba, acelerado hacia abajo, o lo que es más importante, en caída libre. Entonces, si por casualidad uno estuviera en un ascensor y el ascensor cayera en caída libre, vería que experimenta exactamente lo mismo que experimentan los astronautas cuando están flotando en la estación orbital. De forma que en realidad en la estación orbital sí que hay gravedad, pero lo único que sucede es que los astronautas y la nave está simplemente cayendo. Esto todo se desarrolla en ese divertimento, en esa escenificación teatral. Y finalmente, la última escenificación tiene que ver con el proceso de unificación que les mencioné, que estaba relacionado con Maxwell, y es un viaje que hace toda una serie de personajes a lo largo del proceso de evolución y de desarrollo y de configuración de lo que es el electromagnetismo. Todo ese proceso que llevó a las ecuaciones de Maxwell y al desarrollo de toda la tecnología que nos permite, por ejemplo, estar hoy aquí hablando delante de este micrófono y que ustedes me estén escuchando y que yo pueda activar desde aquí, pues todo esto. Así que yo los animo a que se sumerjan en la lectura de este libro, que casi con seguridad les va a resultar como mínimo interesante.
Muchas gracias.